Un saludo a todos. Soy Margarita Reina, enfermera con una amplia experiencia en cardiología, sobre todo en temas de formación vinculada al proyecto de los programas de prevención y rehabilitación cardíaca. En este módulo vamos a trabajar la educación terapéutica en insuficiencia cardíaca. Como todos sabéis, las enfermedades cardiovasculares se han convertido en la epidemia de este siglo y el avance en las tecnologías y los tratamientos de estas enfermedades ha supuesto una importante mejora en cuanto a la evolución de estos pacientes. Sin embargo, la insuficiencia cardíaca sigue siendo una patología que causa múltiples ingresos y un amplio despliegue de recursos sanitarios. Se han convertido en la primera causa de ingreso en personas mayores de 65 años, siendo además la causa del 6% de la mortalidad total en España. Ello es debido sobre todo al envejecimiento de la población y a un deficiente manejo por parte de pacientes y familiares. Sin embargo, en este sentido podemos mejorar mucho si somos capaces de educar a estos pacientes y ayudarlos a manejar su enfermedad. En este sentido es muy importante trabajar desde modelos multidisciplinares orientados hacia el paciente, donde desde las diferentes disciplinas seamos capaces de hacer un diagnóstico precoz, mejorar la eficacia en cuanto al tratamiento y, por otro lado, dar continuidad, trabajar la continuidad asistencial. Y para ello es indispensable fomentar el autocuidado de los pacientes. La educación del paciente y su familiar se convierten en un elemento esencial para llevar las medidas de autocontrol. La capacidad del paciente para el autocuidado supone que el paciente conozca su enfermedad, sepa el por qué hace las cosas, qué cosas le beneficia, qué cosas le perjudican y de esta manera pueda tomar sus propias decisiones. El compromiso de la persona con su enfermedad en el mantenimiento de los hábitos saludables va a conllevar el que disfrute de una mejor calidad de vida y, en definitiva, sea responsable de su propia salud. La intervención educativa dirigida hacia el autocuidado en los pacientes con insuficiencia cardíaca debe de recoger, por un lado, el manejo de la medicación, la dieta, la actividad física y, sobre todo, y muy importante, la detección y manejo de los signos y síntomas de alarma, saber actuar ante las emergencias y saber cuándo acudir a los sistemas de soporte sanitario. Teniendo en cuenta los contenidos educativos que tenemos que trabajar con estos pacientes, en este módulo vamos a distribuirlos en 3 sesiones. En la primera sesión vamos a hablar de la entrevista motivacional. En ella vamos a recoger una serie de datos del paciente en cuanto a lo que sería su estado de salud, hábitos de vida, estado emocional y qué capacidad de gestión tiene de su propia enfermedad. Bueno, en esta entrevista vamos a trabajar en función de las prioridades de información y formación necesarias para el paciente y en base a los planes de trabajo de cuidados planteados, así como el asesoramiento ante dudas y dificultades a la familia. Tras esta entrevista nos sentaremos con el paciente para hacer un pacto por objetivos que nos permita una buena evolución y seguimiento de los mismos y una buena adherencia terapéutica. Esta sesión la vamos a hacer con una entrevista simulada con un paciente que os permita, de cara al futuro, seguir un guión de trabajo que os pueda servir de modelo. En la sesión 2 vamos a trabajar lo que serían las recomendaciones para la alimentación y la actividad física. En cuanto a alimentación, construiremos una pirámide con elementos naturales de tal manera que en ella vamos a trabajar con los pacientes aquellos alimentos recomendados para una dieta saludable, viendo los beneficios de los alimentos, la composición, cuáles serían los alimentos recomendados y cuáles serían los alimentos desaconsejados o nocivos para la salud. En este caso, insistiremos en el tema de la sal, las conservas y todos aquellos elementos que de alguna manera puedan agravar la enfermedad o aumentar sus síntomas. En cuanto al ejercicio, en esta sesión vamos a hacer una pequeña tabla simulada con los pacientes, de tal manera que os pueda servir
de modelo también para que los pacientes puedan realizarla en sus domicilios. En ella, además, hablaremos de las recomendaciones para hacer la actividad física en cuanto sería el nivel de esfuerzo, la escala de Borg, la toma de pulso. También hablaremos de los ejercicios recomendados y de los ejercicios desaconsejados. Por otro lado, es muy importante enseñar a los pacientes a reconocer los signos de alarma y saber cuáles serían las causas de suspensión de ejercicio. En esta tercera sesión vamos a trabajar en la medicación y que serían las actividades de la vida diaria. En cuanto a la medicación, vamos a enseñar a los pacientes qué son los fármacos, para qué sirven cada uno de ellos, cómo tomarlos, los olvidos. También les vamos a enseñar un poco qué medicamentos estarían desaconsejados, como las pastillas efervescentes, los corticoides, y también intentaremos dar alguna estrategia para favorecer la adherencia de los pacientes a la medicación. En cuanto a las actividades de la vida diaria, hablaremos de la sexualidad, de lo que serían los viajes, las vacunaciones, las actividades domésticas, así como también hablaremos de, como muy importante y fundamental en estos pacientes, enseñarles a reconocer los signos y síntomas de alarma, cómo actuar ante una emergencia y saber un poco utilizar los dispositivos sanitarios. Por último, me gustaría resaltar en esta primera entrevista el papel que juegan las asociaciones de pacientes y los grupos de apoyo. Para mantener la adherencia de los pacientes a largo plazo, para toda la vida, es fundamental el trabajo que se realizan desde las asociaciones de pacientes. El grupo, como tal, favorece el que se creen los vínculos entre ellos para continuar adherido a las buenas pautas saludables, a los hábitos de vida y, en definitiva, juntos, cuidarse juntos. Dentro de las asociaciones pues, se realiza ejercicio físico que solo en casa no pueden hacer porque de alguna manera se aburren y les da pereza hacerlo solo, mientras que el grupo favorece que se haga, se divierten. También favorece el apoyo psicológico entre sus miembros, de tal manera que se evitan la recaída, el abandono. Unos a otros se apoyan en los momentos difíciles. Y por otro lado, estos grupos colaboran también como formadores, haciendo talleres, charlas, conferencias, escuelas de pacientes, y como voluntarios hacen un papel fundamental también en la enseñanza de a otros entre iguales. En definitiva, podemos decir que estas asociaciones de pacientes también están ayudando a favorecer la buena salud de la población, porque desde su ejemplo, con sus actividades diarias, sus rutas de senderismo, sus tablas de gimnasia en los pueblos, se están convirtiendo en un referente de salud en su entorno y de prevención de las enfermedades cardiovasculares.